todos y a todas. Es un placer enorme empezar con esta nueva iniciativa dentro de Redes, nuestro programa de webinars o seminarios web. Y bueno, estamos muy contentos dentro de Redes por contar con esta nueva herramienta que seguramente nos va a ayudar al intercambio de ideas, el debate de las mismas y el impulso de los estudios del desarrollo en español. Y también estamos muy contentos porque bueno, nos acompaña el día de hoy un ponente con una trayectoria de investigación muy importante. Y bueno, voy a alentar rápidamente a nuestro ponente. Luis es profesor en la Universidad de León. Tiene una trayectoria muy destacada, como les comentaba, en temas de investigación en distintas universidades, no solo en España, sino también a nivel internacional. Y justamente este año coordina junto con otros colegas en España un nuevo libro que aborda la temática que vamos a tocar el día de hoy. Y pues nos congratula muchísimo tenerlo con nosotros. Y pues nada más agradecerle su atención y el apoyo que nos da para este primer webinar de Redes. Entonces, cedo la palabra a Luis. Bienvenido, Luis, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti, a Ainhoa y a Redes en general por haberme invitado. Para mí, ya os lo dije, es un verdadero honor iniciar esta serie de webinars. Y como bien ha señalado, bueno, pues de lo que vamos a tratar es de la cuestión de, bueno, lo he llamado la economía política de la España actual. Bueno, pues centrándonos en el análisis detallado de lo que fue la etapa expansiva, ¿no? Por eso el subtítulo es El milagro económico que nunca fue. Voy a compartir el PowerPoint directamente. Ahí está, lo estáis viendo todos, ¿verdad? Bien, pues como decía, lo que bueno, pues me ha llevado en los últimos años, una de las principales líneas de investigación que he trabajado en los últimos años es la evolución de la economía española, en particular durante la etapa expansiva y después durante la crisis también, claro. Pero me pareció especialmente relevante el análisis detallado de lo que ocurrió en la última etapa de crecimiento, que va desde mediados de los 90 hasta 2007, ¿no? En 2008 es cuando se inicia la crisis. Entonces, bueno, pues lo que he tratado de hacer en esas investigaciones es determinar bueno, pues los distintos factores que nos ayudan a comprender esa evolución de crecimiento y a partir de ahí tratar de bueno, pues encontrar también las limitaciones que nos ayudan a entender los rasgos de la crisis actual y nos den pistas sobre qué perspectivas afronta ahora mismo la economía española, ¿no? Entonces, para esta presentación, ahora sí, lo que vamos a ver es, bueno, pues tras un poco justificar esta investigación y sobre todo la elección del título, que se corresponde con el título de un capítulo de un libro que ha salido este año, explicaré cuál es la elección que realicé para hacer este análisis y como consecuencia de esa elección, que es un análisis sistémico, pues explicaremos el modelo de crecimiento, la inserción externa, el marco institucional y la distribución de la renta. Y después, a la hora de hablar de las conclusiones, nos meteremos en aquellos aspectos que tienen que ver directamente con lo que llamaríamos la economía política de ese modelo de crecimiento. Terminando, por último, con una serie de cuestiones relacionadas con las perspectivas que afronta ahora el país. Bien, ¿por qué hablar de el milagro económico español? Esta denominación no es mía. Es interesante que los historiadores económicos hablan del
primer milagro económico español a la etapa del desarrollismo, que es la segunda mitad de los años 60 y comienzos de los 70, cuando bueno, pues, España aborda una etapa que le permite un poco pues desarrollarse en mayor medida que lo había hecho hasta entonces, ¿no? Pero en la que nos interesa ahora es lo que pues, desde determinados ámbitos se denominó pues, el nuevo milagro español, ¿no? Que como decía antes es el periodo que oscila entre mediados de los 90 y el año 2007. Esa etapa pues, está jalonada por una serie de calificaciones, desde luego desde el ámbito de lo político. El entonces presidente del gobierno, José María Aznar, ya al inicio de esta etapa, en 1997, acuñó aquella frase que se hizo tan popular del España va bien. Al final de esta etapa, justo un año antes de la crisis, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que España había por fin entrado en la Champions League de la economía mundial. Y bueno, pues estos mensajes triunfantes, claro, pues, quizá formen parte de su trabajo, ¿no? Pues, el tratar de difundir optimismo al conjunto de la población con afirmaciones como esta. La cuestión es que hubo cierto consenso compartido alrededor de esa etapa de crecimiento, hasta el punto que aún en 2007 la Comisión Europea, dentro de la Comisión Europea se consideraba el caso de España como un modelo a seguir por parte de los países de la ampliación inmediatamente anterior, la de 2004, la gran ampliación a los países de Europa del Este. Se consideraba que España había aprovechado muy bien los recursos que había conseguido a través de su ingreso a la Unión Europea y se le ponía desde las instituciones europeas como ejemplo de lo que sí tenían que hacer el resto de nuevos países miembros. La cuestión es que justo un año después de todas estas declaraciones, de ese consenso generalizado acerca de lo bien que funcionaba la economía española, se inicia la que ha resultado ser la crisis más profunda desde la Guerra Civil Española, que tuvo lugar entre 1936 y 1939. De hecho, si nos dedicamos a normalizar las últimas 3 crisis por las que ha atravesado la economía española, que serían lo que aquí llamo la crisis de la transición, que es la crisis que va desde mediados de los 70 hasta mediados de los 80 y que coincide con el final de la dictadura, es una crisis de régimen, una crisis política, una crisis social y también una crisis económica. Pues es el impacto también de la crisis de los 70 en los países de la OCDE en España, es decir, el impacto de esa crisis de la OCDE dentro de España. La segunda sería la crisis del ECU, ya lo sabemos todos, ¿no? Es la crisis de comienzos de los 90 que afectó a bastantes países europeos. Y la tercera sería la crisis actual. Pues bien, si como decía antes, normalizamos para poder comparar estas 3 crisis, que son las 3 últimas crisis que ha atravesado la economía española, y lo hacemos a través de 3 indicadores típicos en el análisis de las crisis económicas, como son el PIB per cápita y la tasa de desempleo, nos encontramos con que la de 2008 es la crisis más larga y más profunda de la democracia en términos de PIB y de PIB per cápita. Es interesante, como podéis ver, que de hecho, tanto para el PIB como para el PIB per cápita, la crisis es muchísimo más profunda que las 2 anteriores. El PIB conjunto apenas se resintió en la primera, se resintió un poco en la segunda y en esta es donde nos encontramos 5 años seguidos de caída. El PIB per cápita muestra pues lo mismo, al igual que con el indicador anterior, registros paralelos en las 2 primeras, la crisis de la transición y la del ECU, pero después en esta última una caída abrupta y donde no fue tan grave, sobre todo a partir del año 3 de la crisis, es en la tasa de desempleo. Y es que la destrucción de empleo que llevó aparejada la crisis de la transición, no solo por la crisis, sino por otra serie de factores como el aumento de la población activa como consecuencia de la inserción laboral femenina o la falta el regreso de migrantes españoles que habían emigrado al extranjero y que volvieron en aquellos años a España y que el mercado de trabajo fue incapaz de absorber, dio lugar a esta tendencia
alcista tan importante, hasta tal punto, como veremos en otro gráfico posteriormente, que España, el mercado de trabajo de España nunca se recuperó de aquello. Pues bien, a pesar de eso, en los 2 primeros años, también la destrucción de empleo, en los primeros años de la última crisis, perdón, también la destrucción de empleo fue superior a las de las 2 crisis. Lo que ocurre es que después ya esa destrucción de empleo, aunque se alargó hasta el año 5 de la crisis actual, fue menos acusada que durante la primera de las crisis. Es decir, aquí, cuando uno analiza la profundidad de esta crisis, la pregunta que le viene a la cabeza es ¿dónde quedó ese milagro que pues era objeto de consenso durante los años inmediatamente anteriores? Porque T hace referencia en la línea amarilla, lógicamente, a 2008. Bien, pues con esta pregunta en la cabeza es con la que tratamos de abordar una explicación que resultara coherente, y para ello adoptamos un enfoque sistémico, siguiendo los aportes de Enrique Palazuelos y de María Jesús Vara. Lo que tratamos es de analizar esa dinámica de un crecimiento que fue ciertamente fabuloso durante esa etapa expansiva. Tratamos de explicar esa dinámica a través de diversos elementos que pertenecen a ámbitos diferentes y que están relacionados entre sí. Es evidente que la inserción externa va a afectar a la oferta económica, es evidente además que esa oferta está relacionada con la demanda y viceversa, que esa demanda estará también condicionada por lo que ocurra en el ámbito de la distribución de la renta, que a su vez dependerá del marco institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todos conocemos en qué consiste esta cuestión del enfoque sistémico. Pues con esta herramienta, con este instrumental analítico, es con la que abordamos el estudio de la economía española, y vamos a ver cuáles fueron los resultados de ese análisis, ¿no? En primer lugar, con respecto al modelo de crecimiento, aquí trataré de ser lo más sintético posible para facilitar que después podamos discutir un poco más extendidamente. Pues aquí decía en esta diapositiva es aglutinado tanto cuestiones de oferta como de demanda, aunque la tabla se refiere exclusivamente a los factores de oferta. Lo que tenemos es que la tasa acumulativa anual de crecimiento entre 1996 y 2007 de la economía española fue de un 3,7%. ¿De acuerdo? Lo que también muestra la tabla es que ese 3,7% fue sobre todo debido a un aumento del factor trabajo, porque esto, LP, es el factor trabajo medido en personas, no en horas, ¿de acuerdo? Porque la productividad del trabajo, como se puede ver aquí, apenas creció, se mantuvo, en algunos años se redujo, en algunos se estancó, y en total la media anual acumulativa es de un 0,4. El otro rasgo saliente que destaca en esta tabla es este 4,1% anual de aumento del stock de capital. ¿De acuerdo? Es eso lo que nos lleva a concluir que esas altas tasas de crecimiento se debieron a una acumulación de factores y no tanto a una mejor utilización, a una utilización más eficiente de esos factores, como habría sido resultado del hecho de que registráramos mejores datos de crecimiento de la productividad del trabajo y también de la denominada productividad del capital, que sería la inversa de esta ratio. Ese crecimiento lento de la productividad se explica porque este crecimiento del stock, este elevado crecimiento del stock, se centró en mucha mayor medida en un aumento del stock de capital residencial que del stock de capital tecnológico, que habría permitido elevar en mayor medida la productividad del trabajo. ¿De acuerdo? Dentro de la oferta, pero centrándonos en los sectores económicos, no en los factores productivos, lo que se registra durante toda la etapa expansiva es un aumento notable del peso de la construcción dentro del PIB, siendo el otro motor económico de la economía, desde el lado sectorial, el turismo. Esto ya nos da una imagen bastante fidedigna de ese proceso de crecimiento desde el lado de la oferta y desde el lado de la oferta, perdón. Desde el lado de la demanda, lo que se observa es que ese gran crecimiento económico fue espoleado por dos factores. La inversión, que como es lógico,
viendo esta tasa de crecimiento anual del stock de capital, la inversión fue también muy importante, sobre todo la inversión residencial, como se deriva de esto que habíamos señalado antes. Y el otro elemento que he puesto aquí en rojo, porque después pues lo retomaré, es el consumo. ¿De acuerdo? Bien, esta sería la caracterización del modelo de crecimiento que siguió la economía española entre 1996 y 2007. Si pasamos ahora a la inserción externa, lo que se observa es que, bueno, la inserción externa o la división, o el papel de España en la división internacional del trabajo, la división europea del trabajo, más acertadamente en el caso español, ¿no? Lo que se observa, decíamos, es un creciente déficit por cuenta corriente a lo largo de todo este periodo, que lo que hizo fue empeorar la posición deudora internacional del país. Esto tiene que ver con un déficit bastante constante en el ámbito de la balanza comercial, de la balanza de bienes, pero también a que la principal fuente positiva dentro de nuestra balanza de pagos, que son los servicios, a comienzos de los 2000 empiezan a resentirse. Empeoran las ventajas comerciales en materia de turismo de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque a medida que se abaratan los transportes, nuestros clientes habituales en materia de servicio empiezan a diversificar sus destinos no solo hacia nuestras costas, sino también hacia el sudeste asiático. Yo en mis clases suelo poner de ejemplo la idea esta de que durante el tsunami que tuvo lugar en el sudeste asiático, pues en la década de 2000, el país que puso más muertos sobre la mesa no fue el país donde tuvo lugar el tsunami, sino que fue Suecia. De acuerdo, que pues eso es un ejemplo, ¿no? Una anécdota, si queréis, pero bastante ilustrativa de ese empeoramiento de las ventajas comerciales de la economía española en lo que se refiere al turismo, ¿no? Entonces, ese creciente déficit por cuenta corriente fue financiado con deuda externa. Deuda externa que, como después analizaremos, procedía o era absorbida dentro de España por el sector privado. ¿De acuerdo? Las cuentas del sector público, como después comentaremos también, tendieron al equilibrio durante la etapa expansiva. Bien, se pudo financiar esos grandes déficits por cuenta corriente debido a la gran disponibilidad, la gran oferta de crédito barato, lo que está relacionado con la inserción o la pertenencia de España a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Que permitió que llegara aquí suficiente dinero del exterior. Bien, lo que se aprecia desde el lado de la inserción externa durante esa etapa expansiva es que España empieza a depender de la deuda cada vez en mayor medida para crecer. Hablamos de un modelo de crecimiento debt-led. De acuerdo, sin esa renovación de la deuda hubiera sido imposible financiar esos crecientes déficits por cuenta corriente. Y es que aquí llegamos a otro elemento que está relacionado con esta cuestión, que es el tema de la competitividad. España durante esta época, si lo medimos por la evolución de los costes laborales unitarios, perdió competitividad en el sentido de que sus costes laborales unitarios crecieron en mayor medida que en otros países de la Unión Europea. Lo que ocurre es que, y esto es interesante, si la competitividad la medimos por los resultados, es decir, por la participación de España en las exportaciones mundiales, tenemos que durante ese periodo España permaneció de forma bastante constante en alrededor del 2% de las exportaciones mundiales, ¿de acuerdo? Es decir, la cuota española de las exportaciones mundiales permaneció bastante constante alrededor del 2%. Y esto en un periodo en el que tenemos el ascenso comercial de China, que sirvió para que la cuota de, por ejemplo, Alemania se viera bastante resentida, pero la de España no. Entonces, esto nos va a llevar a cuestiones que nos van a salir más adelante, pero que nos parece interesante destacar ahora mismo. En el gráfico lo que se puede ver es la casi perfecta simetría que hay durante la década de 2000 entre la balanza por cuenta corriente de España y la de Alemania, ¿no? Y tiene que ver con la, en este caso, asimetría productiva de ambos países, ¿no? O si queremos generalizarlo, la asimetría productiva entre los países periféricos, entre los que estaría España, pero también Portugal, Grecia o Italia, y los países del centro de Europa, pues Alemania, Países Bajos, Bélgica, que se trata de países que tienen exportaciones de bienes con un mayor contenido tecnológico que las de España.
Esto es lo que se ve reflejado en el valor de esos intercambios comerciales, tal y como lo recoge la balanza por cuenta corriente. Bien, decíamos que es verdad que los costes laborales unitarios habían aumentado en mayor medida. Lo que ocurre, es que para fijarnos qué hay dentro de esos costes laborales unitarios, lo que hacemos es, dentro del marco institucional, fijarnos en las relaciones laborales. El aspecto de las relaciones laborales dentro del marco institucional es sumamente interesante porque es la esencia o la principal justificación que lleva a quienes defendían que España había vivido un milagro, pues caracterizarlo de esa manera, ¿no? Y es que, como podéis ver en el gráfico de la izquierda, lo que tenemos es un aumento de la tasa de paro desde que entramos en democracia, ya lo habíamos visto a la hora de comparar las distintas crisis, que solo se ve contrarrestado con eficacia durante la última etapa expansiva. Esta caída se explica porque España creó 1 de cada 3 empleos que se creaban en la Unión Europea entre 1995 y 2007, bien, como decía, se crearon en España. Lo cierto es que el marco de relaciones laborales que pues ha ido tomando forma durante todos estos años, ya incluso antes de la etapa expansiva, ha sido funcional a ese modelo de crecimiento. Los analistas del mercado de trabajo en España han sostenido con mucha frecuencia que el mercado de trabajo español es un mercado de trabajo rígido. Y desde esa perspectiva, ya desde los años 80 se han introducido distintas medidas que sirvieran para flexibilizarlo, distintas medidas desreguladoras, ¿no? Es interesante que las dos vías tradicionales con las que los mercados de trabajo adoptan una mayor flexibilidad es la introducción de contratos a tiempo parcial, como ocurriría en algunos países del norte de Europa, pienso en particular en los Países Bajos, o la adopción de contratos temporales. En España se optó por esa última vía desde que se introducen en 1984 y momento desde el cual no ha dejado de crecer su utilización, ¿no? No es casual y tiene que ver con nuestro modelo productivo, por eso hablo de las interrelaciones entre las distintas esferas. Lo cierto es que teniendo en cuenta la estacionalidad de un modelo de crecimiento muy guiado por lo ocurrido en el sector turístico, tiene más sentido que la flexibilidad adopte la forma de contratos temporales que de contratos a tiempo parcial. ¿De acuerdo? A partir de los 90, además de los contratos temporales, lo que se hace es recurrir además a facilitar la salida del mercado de trabajo, abaratando el despido. ¿De acuerdo? Y el tercer rasgo específico de la evolución del marco de relaciones laborales, que, insisto, atañe no solo al periodo 95-2007, sino también a años previos, es la descentralización de las negociaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante todo este periodo, durante la etapa expansiva, pero también antes, España ha tenido tasas de inflación elevadas. Más elevadas que los países de nuestro entorno, ¿no? Entonces, pues siempre se ha considerado desde la lógica del discurso de la rigidez que era debido a la excesiva centralización de las negociaciones salariales. Y desde esa perspectiva se ha considerado que la forma adecuada de atajar esas presiones inflacionistas era descentralizando esas negociaciones salariales. Bien, otro elemento fundamental del marco de relaciones laborales o del mercado de trabajo español durante la última etapa expansiva, y ahora sí me ciño a la última etapa expansiva, es que los salarios permanecieron principalmente estancados. De hecho, si cogemos el indicador de salario anual que utiliza, en términos reales, que utiliza la OCDE, vemos incluso un descenso, ¿de acuerdo? A medida que avanzamos en la etapa expansiva, a medida que nos acercamos al auge de esa etapa expansiva en 2005, 2006 y 2007. ¿De acuerdo? Es interesante porque habíamos dicho en la diapositiva anterior, vuelvo a la anterior, que habían aumentado nuestros costes laborales unitarios en mayor medida que en otros países. Bien, aquí hay un working paper de Felipe y Kumar en el Levy Economics Institute que es muy interesante porque pone de manifiesto que el aumento de esos costes laborales unitarios tenía más que ver con el aumento de los márgenes empresariales de los sectores protegidos de la competencia externa,
¿de acuerdo? Después nos referiremos a esos sectores en concreto, que con la evolución de los salarios, que como digo, permanecieron principalmente estancados. ¿Y cómo puede ser que en un contexto estamos en esta caída abrupta de la tasa de desempleo? De acuerdo con la teoría económica, lo que cabría esperar es un aumento de los salarios. Bien, pues es que esta reducción del desempleo se realizó creando empleo de baja cualificación, empleo pues, principalmente temporal, que permitía una caída del desempleo tan grande, permitía que una caída del desempleo tan grande fuera compatible con que los salarios permanecieran estancados, en particular en un contexto en el que la fuerza sindical se veía erosionada por dos vías. La primera, por un descenso de la militancia sindical, al igual que ha ocurrido en el resto de países de Europa, y la segunda, porque desde las diferentes reformas laborales, con esa insistencia en la descentralización de las negociaciones salariales, se ha ido erosionando, decía, esa fuerza sindical. Entonces nos encontramos con un modelo de relaciones laborales que los sociólogos caracterizan como de empleo de baja cualificación y empleo de baja productividad, lo que cuadra con lo que habíamos visto con respecto al modelo de crecimiento. Dentro del marco institucional es clave referirse, sin lugar a dudas, al sector financiero. Al igual que había ocurrido en el mercado laboral, el sector financiero experimentó un intenso proceso de regulador ya desde los años 80. En el gráfico del lado derecho podéis ver el índice de regulación que elaboraron Aviat y colegas en un working paper del Fondo Monetario Internacional. Esta base de datos está disponible libremente en la web del Fondo Monetario Internacional. Lo que tenéis ahí es a Estados Unidos ascendiendo de forma notable en ese índice de desregulación, cuanto más alto, más desregulación, pero es que España supera a finales de los 80 el nivel de la OCDE y se sitúa al nivel de desregulación de Estados Unidos. Desregulación que siempre se justificó para mejorar la competitividad dentro del sector financiero, pero ello no fue óbice para que ese sector financiero, en el caso de España el sector bancario, adoleciera de una muy alta concentración. ¿De acuerdo? Otro rasgo importante que es interesante es que en los años 80 ese sector financiero, en concreto el sector bancario, disfrutaba en España de los márgenes de beneficio más elevados de toda la OCDE, según pone de manifiesto Sofía Pérez en un trabajo, en un libro que está publicado en Cornell University Press. Eso tiene que ver, ella lo relaciona con las estrechas relaciones que hay entre ese sector bancario y los gobiernos de la época, los gobiernos de los años 80 en la democracia española. Pero si es relevante es porque durante esos años España también contaba con unos tipos de interés por encima de los que tenían los países de nuestro alrededor. Y eso hizo que la fuente de esos márgenes de beneficio fuera principalmente esos tipos de interés. ¿Qué ocurrió cuando España entra en la Unión Europea? Que esos tipos de interés bajan. Y esa fuente de beneficios, pues la pierden pues la pierde el sector bancario. Entonces, estos bancos y cajas de ahorro lo que adoptan es una estrategia extensiva, es decir, un aumento muy importante del crédito al sector privado. Sector privado que lo canaliza principalmente al sector de la construcción por dos vías. Por un lado, crédito canalizado hacia las empresas constructoras para construir esos pisos y casas y también grandes infraestructuras, pero también hacia los particulares para acceder a viviendas que aumentaban de precio a una velocidad también muy elevada. Este aumento del crédito se hizo pues mientras el regulador, que era el Banco de España, miraba en cierto sentido hacia otro lado, ¿no? Un informe del Banco de España del año pasado, el informe del Banco de España del año pasado, donde analiza la crisis, admite que durante mucho tiempo habían estado, habían perdido de vista qué ocurría con la asunción de riesgos de las entidades financieras en España, porque confiaron, al igual que los países de nuestro entorno y a raíz de los acuerdos de Basilea, los distintos acuerdos de Basilea, en la capacidad autorreguladora de las propias entidades financieras. La cuestión es que esas entidades financieras tuvieron que recurrir a un endeudamiento notable para financiar esa estrategia extensiva, esa gran oferta crediticia. Más de un cuarto de los balances de los bancos españoles venía de dinero procedentes de sus homólogos
holandeses y alemanes. ¿De acuerdo? Bien, dentro del marco institucional, el otro elemento que me parece fundamental para entender lo ocurrido es el sector público. Es importante tener en cuenta, como podéis ver en el gráfico que veis a mano izquierda, que el sector público en España ha tenido estructuralmente un tamaño inferior a la media de la eurozona, ¿no? Esto es la zona euro de los 15 países que conformaban dicha eurozona en 2008, ¿de acuerdo? O sea, justo cuando estalla la crisis. Lo que se puede ver ahí es que, bueno, pues en la línea roja, que son los gastos, el gasto público en España, se compara con la azul. Solo hay 2 episodios en los que realmente nos aproximamos a la media de esa zona euro de 15 países, que coincide con las crisis y con el funcionamiento de los estabilizadores automáticos, podemos profundizar en ello después. Y con respecto a los ingresos, que deberíamos comparar la gris, esta línea gris con esta marrón, nunca nos hemos llegado a aproximar tanto como con los gastos. Siempre ha habido un gap muy importante en nuestra capacidad recaudatoria. Bien, este rasgo es importante para lo que comentaré a continuación. En los trabajos que yo he ido publicando sobre este tema, hablo del papel de España del sector público español como facilitador. De un lado, porque en España ya desde los años 80 se ha renunciado a aplicar una política industrial. Entonces, bueno, pues es famosa aquella frase pues la verdad que era de Solchaga, ¿no? Que la mejor política industrial es la que no existe. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ese elemento facilitador ha venido de la mano de los procesos de desregulación que han llevado a cabo distintos gobiernos en el poder, ¿no? De regulación en el mercado laboral, que ya lo hemos comentado, de regulación financiera, que ya lo hemos comentado, o de regulación en el sector de la construcción, que tiene que ver con la laxitud de las leyes medioambientales aprobadas durante toda la etapa expansiva, o la aprobación de la Ley del Suelo en 1998, que es conocida en España como la Ley del Todo Urbanizable, porque lo que hacía era derribar los obstáculos a los que se enfrentaba el sector de la construcción, ¿de acuerdo? Lo que hacía era dar lugar a un marco propiciatorio para ese modelo de crecimiento centrado en la construcción que vimos hace 3 diapositivas. Otro rasgo fundamental del sector público durante la etapa expansiva es que experimentó un proceso de fragilización. ¿De acuerdo? Y es que las reformas aplicadas, las reformas fiscales aplicadas durante esa etapa expansiva, que tenían por objeto el ganar votos, esto en las clases de sector público, pues suelo poner, ¿no? Como el número de tramos y los tipos marginales máximos caen siempre un año antes de las elecciones durante toda la etapa expansiva, ¿no? Pero es interesante que además los 2 partidos que formaron parte del gobierno durante todo ese periodo estaban de acuerdo en que era adecuado el reducir impuestos durante todo ese periodo, a pesar de que seguíamos a una distancia notable de los países de nuestro entorno. Lo que ocurrió es que hicieron que los ingresos públicos dependieran cada vez en mayor medida del ciclo económico, hasta el punto que el Fondo Monetario Internacional estima que entre 2,5 y 3 porcentuales del PIB serían, entre 2,5 y 3 puntos porcentuales del PIB de los ingresos públicos, me estoy explicando fatal, perdón, se deberían al sector, están relacionados con el sector de la construcción. Un artículo publicado por distintos investigadores del Instituto de Estudios Fiscales concluye que en realidad, y a pesar de que las cuentas públicas entraron en equilibrio a partir de 2004, si se hubieran estimado bien cuál era el efecto de ese sector de la construcción, se habría apreciado un déficit estructural desde 2004 que estaba lejos de ese superávit nominal que registraban las cuentas y que empujaba a bajar impuestos. El otro elemento fundamental del sector público es su capacidad redistributiva. En este caso tenemos un estado de bienestar que nunca ha llegado a los niveles de los países de nuestro entorno. El gasto social en España es del 20% del PIB, cuando en la Unión Europea de los 15 es del 26%. Pero además, ese estado de bienestar es capaz de redistribuir en menor medida que en los países de nuestro entorno. Esto es lo que se ve en este gráfico, donde bueno, pues trato de comparar la capacidad para reducir la desigualdad del sector público español en 2007 con el nivel de desarrollo, identificado como PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo, ¿no? España es el segundo país más bajo de la Unión Europea de los 15 en ese diferencial del coeficiente de Gini, solo Portugal está por debajo, pero es que además, si medimos la distancia a la línea de tendencia, nos
encontramos con que España es el tercer país más lejano a su línea de tendencia por debajo. ¿De acuerdo? Esto lo que nos aproximaría es que, de acuerdo al nivel de desarrollo de España, se esperaría que redujera la desigualdad aproximadamente un 34%, y en realidad la reduce un 30%. Podemos discutir más sobre esto durante la discusión. Voy a avanzar porque veo que voy mal de tiempo. Bien, es verdad que ese estado de bienestar, que en términos cuantitativos o en términos de su capacidad redistributiva no llegó a los niveles de la Unión Europea, experimentó durante la última etapa expansiva ciertas tendencias también expansivas, ciertas tendencias de ampliación, ¿no? Sobre todo en los ámbitos relacionados con la igualdad de género. De esta época es la aprobación de una ley de dependencia que durante la crisis quedó sin dinero, sin presupuestos, pero que durante la etapa expansiva sí que fue aprobada con la idea de ampliar ese estado de bienestar. Son esos ámbitos relacionados con la igualdad de género los únicos que sí registran durante la etapa expansiva un aumento en lo que al estado de bienestar se refiere. Otros ámbitos, en cambio, permanecieron ignorados. Es curioso, ¿no?, que el único ámbito en el que se puede hablar de cierto estado de bienestar durante la etapa franquista es la vivienda social. Eso se pierde con la democracia y no ha habido gobierno que lo haya retomado en serio, ¿de acuerdo? El porcentaje de viviendas sociales dentro de todo el parque de viviendas en España ha seguido una tendencia descendente desde los años 80 hasta la actualidad y nunca se ha revertido, ¿no? Y es interesante que en un país donde la vivienda desempeña un papel de sustituto del estado de bienestar, los investigadores del estado de bienestar lo que hacen es poner de manifiesto que en aquellos países donde la propiedad de la vivienda está muy extendida, esta sirve de algún modo de seguridad cuando se llega a la vejez. Es compatible tener pensiones de jubilación más bajas cuando ya no tienes que comprar una vivienda porque la has comprado en los años anteriores. Pues bien, es interesante que en un país como España, donde esto ocurre así, precisamente las políticas sociales de vivienda estén abandonadas. Bien. ¿Qué podemos decir de la distribución de la renta? La consecuencia de esa falta de capacidad redistributiva por parte del sector público está, se puede apreciar en los datos de distribución de la renta, ¿no? Por un lado, dentro de la distribución primaria, lo que se aprecia durante la etapa expansiva es que el peso de los salarios dentro de la renta nacional cayó en todo momento. Y esto es interesante porque recordemos que en España se creaban 1 de cada 3 puestos dentro de toda la Unión Europea, 1 de cada 3 puestos de trabajo. Pues bien, a pesar de ello, la participación de los salarios en la renta nacional cayó. A pesar de esa gran creación de empleo, la participación de los salarios en la renta nacional cayó. Además, como podéis ver en ese gráfico sacado del barómetro social del colectivo IOE, las rentas salariales y las rentas relacionadas con las prestaciones del estado de bienestar, que serían las líneas verde, roja y gris, permanecen con un crecimiento tímido en el caso de las pensiones, con un estancamiento en el caso de los salarios y directamente una reducción en el caso de la prestación por desempleo, mientras que el PIB crecía a un ritmo notable, como hemos comentado hace 4 diapositivas, y las rentas que sí crecían eran las procedentes de los inmuebles, de bienes inmobiliarios, y las procedentes de activos financieros. El resultado, como consecuencia, como quiera que este tipo de rentas están más concentradas que estas, que son las que están generalizadas, el resultado, digo, fue una concentración de la renta, y a raíz de esta también una concentración de la riqueza durante todo el periodo. Es interesante porque muchas veces se nos ha dicho que, bueno, pues que los españoles en general vivieron por encima de sus posibilidades, que todo el mundo se dedicó a invertir, a especular con vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, los datos de un working paper que se había publicado en 2017 por parte de una investigadora francesa, es que las segundas viviendas, la posesión de segundas viviendas estuvo cada vez más concentrada a lo largo de toda la etapa expansiva, mientras que las primeras viviendas fueron las que servían para sostener, para avalar el endeudamiento que permitía sostener ese consumo que había puesto en rojo en la diapositiva referida al modelo de crecimiento. Es decir, el efecto riqueza al que muchas veces se alude, aquí se manifestó en el sentido de quien accedía a esa vivienda primaria, de acuerdo, a esa primera residencia, que era la mayoría de la población vía deuda, tenía también vías, gracias a esa laxitud a la hora de otorgar créditos, para acceder a un consumo a pesar de que los salarios, a un consumo boyante, a pesar de que los salarios estaban principalmente estancados.
¿De acuerdo? Bien. Pues el diagrama con el que quiero terminar mi explicación, que es este que tenéis en pantalla, nos sirve un poco para recapitular y poner en conjunto todos estos elementos que hemos señalado. El modelo de crecimiento pues está en el epicentro de la labor de tres actores clave, ¿no? Por un lado, los partidos en el gobierno, que eran quienes, lógicamente, dominaron el sector público, que obtenían apoyo electoral gracias a esa creación de empleo extraordinaria y también a esos ingresos públicos extraordinarios que obtenían gracias al desarrollo de la construcción, que bueno, pues, no aprovecharon para mejorar la capacidad redistributiva de ese sector público, sino que esa capacidad redistributiva quedó más limitada. Por otro lado, la pertenencia de España a la Unión Europea también empujaba a ese sector público en esa misma línea de limitar la expansión, limitar el crecimiento, ¿de acuerdo? Y permitió también el crédito barato, que nos lleva al segundo actor de este modelo, que son los bancos y las cajas de ahorros, ¿no? Ese sector financiero que se encarga de aportar los fondos al modelo de crecimiento. ¿De acuerdo? Sin ese crédito barato habría sido imposible el efecto riqueza que explica ese desarrollo extraordinario del consumo en un contexto de salarios estancados. El tercer actor son las compañías constructoras, ¿de acuerdo? Compañías que en muchos casos, la mayoría son las mismas que empezaron a destacar durante el franquismo y que han seguido hasta nuestros días, bueno, pues con relaciones estrechas con ese sector público, ¿no? Tanto con la construcción de infraestructuras como con la construcción de viviendas y demás. Bien, podemos de nuevo comentar más después durante la discusión sobre este diagrama. La cuestión, y esa es la conclusión que saco pues bueno, de todo lo que hemos comentado hasta ahora, es que más bien ese milagro fue un espejismo para la mayoría de la población y, como tal, en el momento en que la deuda dejó de renovarse porque aumentaron los tipos de interés, porque los precios de la vivienda dejaron de crecer, o por el contagio directamente de la crisis de Lehman Brothers, que provocó que el mercado intercambiario se secara, el mercado interbancario, perdón, se secara, es lo que llevó al estallido de la crisis. Cualquiera de esos tres factores, podemos discutir también cuál actuó en mayor medida, ¿no? Cuando estalla la crisis, España experimenta la mayor destrucción de empleo de la Unión Europea, igual que hasta entonces había sido quien más empleo había creado, afronta a partir de entonces la mayor destrucción de empleo. Y un sector público que había sido desarmado en buena medida debido a esas reformas que he comentado antes, tiene que afrontar graves desequilibrios fiscales. El déficit, es decir, no es una crisis provocada por los desequilibrios fiscales del sector público. El problema es que las reformas fiscales que se aplicaron a ese sector público hicieron que le costara más reaccionar a una crisis cuyo origen está en el sector privado y en el endeudamiento del sector privado. Al principio, para reaccionar a esa crisis, se aplican políticas expansivas, pero desde 2010 políticas restrictivas justificadas en esa idea que habíamos visto al inicio del aumento excesivo de los costes laborales unitarios de la economía española. Por eso se justifica la aplicación de la devaluación interna. No obstante, la recuperación que hemos registrado desde 2014 ha tenido lugar en un contexto en el que el sector público ha cambiado de políticas económicas, empiezan a aplicarse políticas expansivas en mayor medida. Es interesante, ¿no? Porque se empiezan a aplicar en 2014, 2015 cuando tenemos elecciones, una vez más lo que habíamos registrado también durante la etapa expansiva, pero es una recuperación que presenta una serie de problemas, ¿no? La primera es que los beneficios se han recuperado, pero la inversión sigue yendo notablemente más rezagada, con lo cual bueno, pues, tenemos problemas para generar empleo al ritmo que nos haría falta. Y además es una recuperación que se ha visto favorecida por una serie de vientos de cola que bueno, pues ya conocemos, la política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo, que ha permitido unos bajos tipos de interés, unos tipos de interés nulos, y los bajos precios del petróleo. Ahora que están subiendo los precios del petróleo y tenemos ya el último dato de inflación, está alrededor del 2%, veremos a ver qué pasa si perdemos esos vientos de cola. Y el tercer elemento que hace cuestionar lo que ha pasado con la recuperación es que si durante la etapa expansiva no se pusieron los medios
para reducir la desigualdad de forma notable y acercarnos en esto a los países de la Unión Europea, ahora lo que vemos es que esas desigualdades han aumentado hasta tal punto que el último dato disponible de desigualdad nos sitúa como segundo país más desigual de la Unión Europea. Es esto lo que nos lleva a concluir que España ha experimentado una década perdida entre 2008 y 2018 y ahora, en función de lo que ocurra con todo esto y la evolución de la economía en los años venideros, nos preguntamos si no pasaremos también a una generación perdida. Bien, para terminar, bueno, creo que podremos subir el PowerPoint yo no me importa, y ahí tenéis, bueno, pues esos trabajos que os comentaba antes, que es donde hemos ido plasmando todo este tipo de cuestiones que nos han llevado, pues durante los últimos 5 años, investigar, ¿no? Por mi parte, no hay nada más y quedo a vuestra disposición. Bueno, pido disculpas si me he extendido un poco de más y quedo a disposición para vuestras preguntas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido una presentación realmente estupenda. Abordas de una manera multidimensional el caso español, muy provocador también. Y pues te agradezco muchísimo la interesante presentación. Y bueno, vamos a abrir paso a unos minutos de preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta que desea realizar, puede de manera abierta tomar el micrófono o bien trasladar la pregunta vía el chat que también tienen ahí disponible. No sé si alguien tiene o quiere hacer uso de la palabra. En lo que se van animando, yo sí quiero, bueno, empezar con una pregunta y que tiene, bueno, tengo varias, pero bueno, voy a comenzar con esta, que tiene que ver con el caso español como un ejemplo para muchos países de América Latina, pero no solo eso, sino como un país, bueno, ya ahora es considerado país de renta alta, pero en su momento fue un país considerado de renta media, como logró ese salto en su desarrollo, y tiene que ver cuáles son las enseñanzas históricas de esta coyuntura de los últimos años que se pueden extraer del caso español. Si podemos destacar 3 principales enseñanzas, y también, que sería un poco la continuación de la pregunta, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú podrías hacer de cara a los retos que tiene España en los próximos años? ¿Contesto ya o esperamos a ver si hay más preguntas? Si quieres, contesta y ahora damos paso a las siguientes. Vale. Bien, el proceso de acercamiento del nivel económico de España a los países de nuestro entorno, aunque nunca llegó a identificarse, ¿no? Pero ese proceso de convergencia al que tú aludes, pues en realidad ya viene desde los años 80, es previo a esa última etapa expansiva y tiene que ver con pues ese despegue que tiene lugar desde finales de los 60, desde luego. Lo que es para mí más interesante es que, bueno, pues esa última etapa expansiva que se explica desde esa perspectiva de boom inmobiliario, lo cierto es que, bueno, pues este es el tercer boom inmobiliario que ha experimentado la economía española en los últimos 40 años. Entonces, ese crecimiento que le sirve para converger en términos nominales con los países de nuestro entorno, se centra en primer lugar en el turismo y después en lo que lleva aparejado ese turismo, porque el primer boom inmobiliario que tiene lugar desde los últimos años de la década de los 60 hasta que estalla esa burbuja inmobiliaria justo antes del 74, ¿de acuerdo? Es un boom inmobiliario ligado precisamente a las zonas de turismo. Después, el segundo boom inmobiliario que tiene lugar en el segundo quinquenio de los 80, en el segundo lustro de los 80, está también relacionado con fondos que llegan cuando España empieza a pertenecer a la Unión Europea y que se emplean en la construcción de infraestructuras que también tienen como objetivo vertebrar el territorio español para favorecer ese motor de crecimiento que es el turismo.
¿De acuerdo? Pues bien, esas tendencias de esos boom inmobiliarios previos, en los que yo no me he centrado porque me quería centrar sobre todo en la etapa expansiva, lo que... estoy viendo ahí, bueno, perdón, que me he desconcentrado con Sí, la pregunta de José María. Ahora iré con eso también. Lo que decía es que siempre se ha ido centrando, o el centro de ese desarrollo económico ha sido el turismo y alrededor del turismo la construcción. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que ha sido un desarrollo por monocultivo, si quieres, y que de hecho, en cierta medida, la gravedad de la crisis que estamos experimentando a mí me recuerda a la crisis afectados por la maldición de los recursos naturales, y en este caso hablamos de muchos países europeos. Los países latinoamericanos afectados por la maldición, latinoamericanos y no latinoamericanos, por la maldición de los recursos naturales, se encuentran con que de repente entra un flujo de fondos de forma notable en el país, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre en España durante el proceso de integración europea, ¿de acuerdo? Y esos fondos, pues desde mi punto de vista, no se aprovecharon para generar un crecimiento que fuera sostenible en el tiempo. Aquí no se ha crecido nunca en sectores que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, tú me pides recomendaciones. Para mí el caso español me cuesta utilizarlo como recomendación porque yo le veo problemas que llevan a que nuestro mercado de trabajo sea excesivamente sensible al ciclo o que nuestro crecimiento de PIB sea también excesivamente sensible al ciclo. Somos bastante incapaces de aplicar políticas de estabilización solventes a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues yo no digo que todo se haya hecho mal, pero sí creo que esa utilización de los recursos procedentes, en este caso de la Unión Europea, sus fondos estructurales, podrían haber ido hacia otros destinos, pues por ejemplo, hacia políticas industriales, a las que nos hemos negado, o sea, que nos hemos negado a realizar. En España hemos aceptado un papel dentro de la División Europea del Trabajo que tiene que ver con ser el destino turístico de muchos de nuestros vecinos europeos. Pero eso lo que suponía era que aplicáramos condiciones, en este caso tipos de interés notablemente elevados, que en ese caso estaban en manos del Banco Central español, no del europeo, hablo de los años 80, que dañaron notablemente a nuestra industria. Entonces, desde mi punto de vista, hay una serie de limitaciones que yo, más que recomendaciones a raíz del hilo del caso español, diría advertencias, cosas que habría que intentar hacer de otra manera, ¿no? Y en ese caso yo creo que desde luego políticas redistributivas que redujeran la desigualdad, porque nuestros niveles de desigualdad, aunque ahora iré con la pregunta de José María, son más altos históricamente que los del resto de países y sigue habiendo una distancia notable, hacen difícil que nuestra demanda interna sea capaz de sostener un crecimiento pues durante bastante tiempo de forma solvente, salvo como ocurrió durante la etapa expansiva a través de la deuda. Entonces, vamos, no sé si con eso te queda clara mi opinión. muy bien. Bueno, vamos a dar paso a la pregunta de José María. Dice, sobre la desigualdad, es el segundo de la Unión Europea, solo si lo medimos por Gini de renta disponible. No lo es por desigualdad de riqueza. El 1% más rico va reduciendo su proporcionalidad. El nivel actual es equivalente a mediados de siglo y mucho más bajo de lo que fue a mediados del siglo XIX. La pregunta es, ¿no estamos ante una percepción de la desigualdad más que una situación extraordinaria? Bien, Y, sí, veo porque la segunda parte tiene que ver con la fiscalidad. Entonces, claro, claro. sí, Bueno, pasamos a la primera. Sí. sí, José María tiene razón, desde luego, es el Gini de renta. El Gini de riqueza, no, el Gini de riqueza, de hecho, es mucho más elevado en los países nórdicos. Por poner un ejemplo de países que redistribuyen en mucha mayor medida que en España, pero en España el Gini de riqueza está mucho más igualado. Es... Yo creo que eso no cuestiona lo que decíamos antes, porque los factores que explican la desigualdad de riqueza no son exactamente los mismos que lo que explican la desigualdad de renta. Nos encontramos con sistemas fiscales muy progresivos que sí que sirven, hablo a nivel de la OCDE, sí que sirven para reducir las desigualdades de renta, pero la desigualdad de riqueza como que juega en otra liga, para entendernos. Entonces, es verdad que en España la desigualdad de riqueza es mucho menor que la de renta y tiene que ver con eso que decía antes de lo extendida que está la propiedad inmobiliaria en España, la primera residencia.
en muchos de los países europeos, por lo que prima es el alquiler, hay muchas más desigualdades de renta, porque el grueso de la población no es propietaria de un bien con un valor tan alto como lo es un bien inmobiliario, ¿no? Un piso, una casa, etcétera. Entonces, eso es lo que nos ayuda a entender la cuestión de la desigualdad de riqueza. La cuestión para mí ahí es si seríamos capaces de mantener unos niveles que a mí me parecen muy interesantes, los de España, en cuanto a desigualdad de riqueza, tratando de aplicar políticas de vivienda que ayuden a paliar problemas que tenemos ahora mismo, ¿no? Y que desde el franquismo se han tratado de solucionar, es que se explicitó así, proporcionando acceso a la propiedad de la vivienda. ¿De acuerdo? Pero bueno, este es un debate que me parece que nos lleva bastante tiempo. La segunda pregunta es, lo que más preocupa es la escasa capacidad de redistribución del IRPF y la regresividad del impuesto sobre sociedades. Sin fiscalidad redistributiva de ingresos, ¿cómo afrontar las prioridades del gasto y en dónde se reduce, ¿no? Exacto. De nuevo, absolutamente de acuerdo con él. Lo comenté en el gráfico de lo del sector público, el primero del sector público. Hay mucha más distancia en el nivel de ingresos públicos que en el nivel de gasto. Por lo tanto, para mí no se trataría tanto de recortar en gasto, que aumentaríamos esa distancia porque seguimos estando por debajo, como de aumentar los ingresos. Desde luego, es interesante que efectivamente nuestro IRPF redistribuye poco y redistribuye mal. Tenemos en algún momento durante la crisis, hablo, no durante la etapa expansiva, llegamos a alcanzar los cuartos tipos, el cuarto tipo marginal de IRPF más elevado de toda la OCDE. ¿De acuerdo? Y sin embargo, por esto el dato yo creo, y tendría que mirar mis notas, pero yo creo que este es un dato de 2013. Y ese mismo año, 2013-2014, y ese mismo año éramos el 16º país por recaudación de IRPF. Entonces, ahí tenemos un problema. Nuestros tipos nominales son, o han llegado a ser en algunos momentos, notablemente elevados, pero nuestra capacidad para que esos tipos nominales se traduzcan en mayores ingresos públicos deja mucho que desear, tanto por vías legales, como es la elusión fiscal, por los beneficios fiscales que hay en España, como por vías ilegales, y es que nuestra bolsa de fraude fiscal es aún notablemente elevada, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo en que el énfasis habría que ponerlo desde el lado de los ingresos, en solucionar estos problemas que tenemos y que desde luego nos alejan de los niveles de los países de nuestros socios europeos, ¿no? Bueno, vamos a abrir el micrófono también a otras preguntas. No sé si alguien más quiere comentar algo. ¿Alguna pregunta adicional? Ainhoa quiere comentar. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy interesante. Yo, la verdad que desde el desconocimiento del tema he apuntado muchas cosas porque ya te digo que me ha resultado muy interesante. Las medidas que se han llevado a cabo en la época post-crisis económica han afectado principalmente pues a los salarios, a la clase trabajadora. Ya hemos visto que la clase trabajadora en nuestro país lo ha pasado muy mal en la época de crisis, pero también en la época de crecimiento económico ha seguido siendo la gran perjudicada. ¿Tú crees que dentro de vuestros análisis el sistema productivo español está cambiando en algo? ¿Cómo está, por ejemplo, pues, los sectores de alta tecnología? Antes has dicho que no se está llevando a cabo política industrial alguna. No sé si nos podrías decir algo de eso. Vale, puedo intentarlo al menos. Gracias a ti. Y, sí que hay elementos que es verdad que durante la crisis han cambiado, ¿no? Por ejemplo, es verdad que nuestro desequilibrio externo mejora al comienzo de la crisis porque se hunden las importaciones. Pero también es verdad que en una segunda etapa de la crisis, eso es al inicio, en una segunda etapa de la crisis mejora nuestra posición externa porque hay determinadas empresas españolas que salen al exterior.
y que eso, esa salida al exterior, esa inversión extranjera directa, se está traduciendo en ingresos para el país en nuestra balanza de pagos. Ese sí que sería un rasgo que ha ido cambiando durante la crisis. Pero claro, es lógico. Estamos hablando en muchos casos, por ejemplo, de empresas constructoras que se encuentran con que estalla la burbuja. Pues aquí no tienen a qué dedicarse, para entendernos. Marchan al extranjero y eso benefició a la balanza de pagos. Es verdad que con respecto a nuestro comercio de tecnología, yo ahí veo de momento menos cambios. Seguimos especializados en comercio de bienes de tecnología baja y media baja. Son dentro de los 4 niveles de clasificación habitual, seguimos estando especializados principalmente en baja y media baja. Ahí yo creo que tenemos mucho margen para mejorar. Y luego, con respecto al proceso de especialización, yo, por ejemplo, cuando veo que los precios de la vivienda se empiezan a recuperar al hilo de la burbuja del alquiler que estamos experimentando en los últimos meses, lo que temo es que, a ver, ¿cómo digo esto? Esa burbuja del alquiler viene derivada de reformas legales que aplicó el gobierno anterior. ¿De acuerdo? Es decir, se vuelven a aplicar políticas públicas para volver a estimular la construcción como motor de crecimiento del país. ¿De acuerdo? Porque, claro, esa burbuja del alquiler todavía no se está traduciendo en nueva construcción, sino que se está centrando en construcción ya realizada, pero sí que es verdad que en muchos casos hay fondos de inversión que tienen detrás a esas mismas empresas que se beneficiaban antes, que están beneficiándose de nuevo de esa burbuja del alquiler. ¿De acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, las políticas que se han ido aplicando vuelven a llevarnos por derroteros similares a los que habíamos seguido hasta ahora. Y eso es preocupante. Entonces, con respecto, y con esto termino, a tu pregunta, mi conclusión sería que seguimos retomando un patrón de crecimiento, para mi gusto, demasiado similar a lo que experimentamos durante la etapa expansiva, con la única salvedad de ese sector externo que tiene que ver con la salida de empresas españolas al extranjero. Empresas que ya algunas salían durante la etapa expansiva, como ocurría en otros países europeos. Claro, creamos nuestros gigantes económicos y estos gigantes económicos después salen al extranjero. Pero es el único rasgo en el que yo veo un cambio mayor. ¿De acuerdo? El resto del modelo productivo lo veo, pues lamentablemente, demasiado parecido de momento. Veamos a ver qué ocurre en los próximos años. Yo, vamos, hasta la fecha no soy optimista, pero hacia el futuro siempre, ¿no? Hay que ser optimistas. Bueno. Gracias. A ti. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Una pregunta de otro compañero. Dice, muchas gracias por la presentación. Clara, concisa. Una pregunta, reflexión respecto a España. ¿Cómo relacionarías el no milagro español con la pertenencia a la zona euro? ¿Cabe otra cosa para países periféricos dentro de la Unión, tal y como está construida? ¿Puede que la Unión esté hecha justo para lo que has relatado? Que haya unos países beneficiados a expensas de otros. Es cierto que todas tus consideraciones son muy pertinentes y habría sido posible una expansión más redistributiva y con menos precarización, pero desde mi punto de vista, ir hacia un estado de bienestar ampliado conlleva una reforma de base de la propia Unión. Bien, pues voy con ello. La tengo aquí, tengo el chat abierto, así que ¿cómo relaciono el no milagro español con la pertenencia a la zona euro? Bueno, claro, a la velocidad a la que fui, también os pido disculpas por ello, no hice suficiente énfasis en ello, ¿no? Pero la pertenencia a la zona euro fue clave para ese milagro o no milagro, ¿de acuerdo? Al final resultó no milagro, pero desde luego fue clave para entender la etapa expansiva desde el punto de vista de que el ahorro nacional era aproximadamente el 60% de la inversión nacional durante toda la etapa expansiva. Es decir, la dependencia externa fue notable en materia de fondos y jamás habríamos sido capaces de atraer tanto capital extranjero con una moneda como la peseta, como país periférico que somos. ¿De acuerdo? Nadie habría confiado en la peseta como confiaron en el euro.
Y esa confianza en el euro es lo que permitió, fue el banderín de confianza que permitió atraer a inversores extranjeros a España, capital extranjero a España. Entonces, esa etapa expansiva jamás se habría desarrollado, para bien y para mal, de la forma en que se desarrolló y con las dimensiones que adquirió sin esa pertenencia al euro. Cabe otra cosa para países periféricos dentro de la Unión tal y como está construida. Tal y como está construida, en mi humilde opinión, y yo sé más de economía europea que de economía española que de economía europea, pero dentro de lo que me toca de arquitectura económica europea, yo diría que no, que de hecho la forma en que se ha construido, sin una compensación fiscal, que entiendo que es por donde vas en la última parte de tu intervención, sin unos mecanismos de compensación fiscal entre países que permita alcanzar equilibrios y también sin mecanismos de compensación de desequilibrios externos, ¿de acuerdo? Pues algo así como el plan Keynes que sugiere Keynes. Tras la Segunda Guerra Mundial, en vez de en que se concretó pues los acuerdos, en vez de lo que se concretaron los acuerdos de Bretton Woods, sin esos dos elementos, una estructura de compensación fiscal y una estructura de compensación de desequilibrios externos, lo que ocurre es que esas asimetrías productivas que son previas al proceso, al denominado proceso de construcción europea, se acentúan. Y se ve muy claro durante la etapa expansiva de la economía española. ¿Puede que la Unión Europea esté hecha justo para lo que has relatado? Bueno, a ver, yo no me atrevo a afirmar tanto, quizá porque soy menos valiente. Pero lo cierto es que, bueno, está claro que yo no sé si se diseñó así para eso, pero también podríamos no habernos metido si de veras fuera todo malo. Lo que pasa es que hay elementos que son útiles y que a lo mejor a partir de ellos se podría construir algo diferente, ¿no? Pero bueno, yo ahí, claro, ahora tu pregunta lógica sería ¿cuáles? Y yo tendría que pensarlo, no es algo inmediato. Pero, yo creo que en tanto en cuanto pues nadie obligó a España, o dicho de otro modo, sí, voy a ir por este otro lado. Quizá pienso que hemos tenido una serie de problemas que están relacionados con ese símil que hacía de la maldición de los recursos naturales. Pero sin estar dentro, habiéndonos quedado fuera, yo no tengo claro que hubiéramos sido capaces de gestionar la economía española para un mejor resultado. Entonces, ahí casi más me iría por el contrafactual. Pero bueno, tendría que pensarlo más despacito, ¿eh? Casi que hablo a medida sí, a medida que lo estoy pensando. Vale. No sé si contesté a todo lo que preguntaba el compañero. Sí, creo que sí. Es Fernando. Sí. Fernando García. Muchas gracias, Fernando, por tu pregunta. Por cierto, comparto tus dudas. Gracias, Fernando. Sí, completamente de acuerdo con las dudas. Bueno, vamos a dar espacio a una última pregunta, porque ya estamos también un poco excedidos de tiempo. Andrés, sí. quiere comentar algo. Sí, hola Luis, muchas gracias por la presentación, todo muy interesante lo que nos cuentas. Yo me voy a salir un poquito a lo mejor también desconocimiento de varios temas que has expuesto, ¿no? Dentro digamos, del esquema que nos presentas, el crecimiento, digamos, es la variable fundamental, ¿no? Entonces, quería preguntarte si has tenido oportunidad de ver las posiciones de gente que trabaja desde el postdesarrollo, digamos, del crecimiento, como si has tenido la oportunidad de encajar estos elementos en tu análisis. Y bueno, muy rápidamente, ¿no? Ya estamos acabando. Sí, porque claro, o sea, crecimiento, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? Pues desde esos movimientos, digamos, la idea es de crecer, ¿no? Que las estrategias se traducen, o estrategias de política, de transformación cultural, en temas de redistribución, ¿no? Entonces, no sé si has tenido oportunidad de valorar estos temas. Gracias. Gracias a ti por tu pregunta y por tus amables palabras sobre mi exposición, claro.
Yo la he visto peor de lo que tú dices, pero vale, la he visto muy rápida, muy acelerada. Pero, a ver, conozco a los autores decrecentistas, en particular conozco a Serge Latouche, que lo trabajé con profusión hace unos años y no lo he incorporado a mis análisis de la economía española porque han consistido más en un análisis de lo que ha ocurrido más que hacia dónde hemos de ir. Entonces, como de la parte propositiva me he ocupado en mucha menor medida, no he introducido esa variable en el análisis. Cuando doy clases de economía española, sí hay un tema sobre, que además yo he dejado fuera de todo esto, porque es que no me cabía todo, la verdad, pero un tema que atañe a las contradicciones medioambientales del modelo español, que no son pocas. No son pocas. Un crecimiento, como se ha hecho de esa manera, un crecimiento extensivo en términos de recursos naturales es absolutamente insostenible. De acuerdo, lo que ha ocurrido con la costa mediterránea en el país durante la etapa expansiva y además no hay tampoco un consenso generalizado en el país que cuestione eso hasta el punto de que diga, bueno, podemos introducir una legislación que suspenda toda esa laxitud previa, ¿de acuerdo? Y que permita, aunque sea a costa de menor crecimiento, proteger el territorio, ¿de acuerdo? Y no lo hay. Entonces, cuanto ni más situarnos en donde yo, y ahí concuerdo contigo y con los decrecentistas, cuanto ni más digo, situarnos en el ámbito de la necesidad de buscar un crecimiento negativo y dedicarnos a redistribuir, porque hay suficiente riqueza en el planeta, en este país también, y de lo que se trataría sería de que estuviera mejor repartida, ¿no? Entonces, desde luego yo no me he puesto a analizar las implicaciones que tendría. Pero vamos, que yo, si tú te animas, nos ponemos en cuanto quieras. Porque a mí, vamos, es un tema que me resulta sumamente agradable también. Bueno, pues seguramente se nos quedan muchas preguntas en el tintero porque realmente ha sido una presentación muy interesante, como te comentaba, muy provocadora. Y bueno, nada más nos resta agradecer enormemente la pasión de la presentación, claro, el cuidado en trasladar todas tus ideas y bueno, felicitar también por la publicación del libro que seguramente vamos a leer con mucho interés. Y bueno, agradecer a todos su participación, gracias por acompañarnos. Seguramente la presentación estará colgada en la página de redes y bueno, les pido que se mantengan en contacto porque seguramente volveremos en octubre con otro tema también de interés dentro de nuestro programa de webinars. Y pues muchas gracias a todos, enhorabuena a redes por esta nueva iniciativa y muchas gracias, Luis. Muchas gracias a vosotros por invitarme, un honor, de verdad. Hasta pronto, gracias.